tomo la frase que escuché, que es: el cuerpo grita lo que tu boca calla. El huevo no, el cuerpo. Qué pelo más bonito tengo, Dios mío. Cada vez lo tengo más brillante. El cuerpo grita lo que tu boca calla. Y esto es una realidad ya totalmente demostrada. Nos han educado, porque esto lo he vivido yo, a que a nuestros hijos no les expresemos nuestra vulnerabilidad, que no nos vean llorando. Esto a mí me pasó, Esto a mí me pasó y lo quiero contar. Cuando yo ya estaba divorciada, porque me divorcié con mi hija con 7 años, y desde esa fecha he sido yo la única, para bien y para mal, pues también, que me he hecho cargo de ella en todos los sentidos. Por la educación que yo había aprendido, yo me mostraba fuerte y fuerte. No me veía a ella llorar. Ella no me veía lo que yo tenía metido en mi sistema de creencias, que era debilidad. ¿Por qué? Porque yo sentía que así la hacía sufrir. Qué curioso, que pasa el tiempo, llega la adolescencia, una adolescencia tremendamente desbordante, y yo, que no venía con un gran aprendizaje, era mi primera hija y es mi única hija, la verdad es que no sabía por dónde tirar. Pero aún así, lo que sí que tenía bien claro es que yo siempre sentí, y lo he visto en la educación de mi entorno y en otros entornos familiares, como que la fortaleza se la vas a transmitir a tus hijos si a ti te ven siempre callado, con emociones como, por ejemplo, no expresando miedo, no expresando tristeza, no expresando inseguridad. Solamente voy a resumir diciendo que la situación llegó a unos extremos que ya eran tremendos. Y resulta que al final la que acabó yendo a terapia, acepté ir a terapia, fui yo, porque en un momento dado tuve, gracias a mí, gracias a tener un acto de honestidad, de darme cuenta de que los hijos, con su rebeldía, con su movernos nuestra zona de confort, nuestra manera de entender la vida, y que yo me resistía muchísimo porque lo pasaba mal y quería que las cosas se hicieran de una manera y de otra, y cuanto más quería mantener ese escenario, cada vez la cosa se iba poniendo más colorada, y la persona que tanto amas, ves que cada vez esa persona la ves sufrir, y tú también sufres porque no sabéis cómo comunicaros, ¿vale? Entonces, yo, a través de esta persona que hice este tratamiento, no me acuerdo lo que era exactamente, si era una psicóloga o lo que era, bueno, llegué a darme cuenta de que yo, una de las cosas que, por ejemplo, le pedía mucho a mi hija es que me contara cosas, Y ahí viene lo de lo que la boca calla, el cuerpo grita. También lo voy a unir por ahí. Y es que nos creemos, aquí venimos todos con una jerarquía, que esto viene solamente que del ego. Es decir, una jerarquía en la cual todos somos unos putos esclavos, pero con el tema de que cuando tú vas subiendo edad, es como que vas ejerciendo poder y sometimiento, porque no has sabido
curar tus heridas y vas generando sometimiento al que tienes más abajo. Y eso lo hacemos los padres, unos más y otros menos. ¿Por qué? Porque en mi casa me han enseñado que tiene que ser de esta manera y no tenemos la capacidad, que para eso vienen los niños y para eso viven la rebeldía, que es para desestabilizarnos y para que nos abramos a ver la vida desde una visión fuera del software que venimos todos clavados como colectivo. Entonces, esta visión que yo tengo ahora no tiene nada que ver con la que yo tenía, porque yo no lo veía. Romeo, dice ya de rosegar. Conejo, que es un conejo, pero de verdad. Entonces resulta que yo lo que me di cuenta es que si yo quería... ¿Cómo que porque es hijo tú me tienes que contar cosas? Basta ya de jerarquías, de que porque yo soy tu padre, yo te puedo hablar mal y yo tengo esto, y esto cuanto vas más para atrás, más era así. Es decir, es un derecho de que puede haber un abuso, quizás porque te descontrolas, verbal o lo que sea, y porque eres hijo tienes que tolerar, tienes que aguantarlo. Por ahí, jóvenes y adolescentes. El respeto también digo que tiene que ser mutuo, ¿vale? Pero son iguales los que tienen 70, los que tienen 20 y los que tienen 10 y los que tienen 3. Todos son sagrados y se tiene que respetar el libre albedrío y la individualidad de cada persona. Y esto lo tuve que aprender a base de hostias, ¿vale? A base de hostias y darme cuenta, por ejemplo, que yo estaba muy hermética porque creía que así la protegía yo a ella, y una de las cosas que, por ejemplo, que a mí me preocupaba, que era el tema de no saber a dónde iba o lo que hacía, y que si las redes y todas estas cosas, me di cuenta que si yo no le contaba nada de mi vida con respecto a desafíos que estaba teniendo, lo mal que lo estaba sintiendo, a ella no le llega una imagen de que el padre o la madre es un superhéroe. Entonces ellos no se atreven a mostrar vulnerabilidad porque te ven como un referente que no has sido capaz jamás de mostrarte que te has caído para luego levantarte, ¿vale? Entonces yo empecé a entrenarme a empezar a contarle cosas con naturalidad dentro de la edad que ya tenía, a empezarle a contar parcelas de mi vida. Y os podéis creer que pasado un mes y pico, resulta que de manera espontánea mi hija empezó a contarme cosas. Pues sí, empezó a contarme cosas. Y eso me hizo a mí plantearme muchas cosas, de que yo no tengo la verdad por el hecho de ser la madre, o porque en mi sistema, en el linaje de mi familia, las cosas hayan hecho de una manera y aparentemente haya funcionado bien hasta que llegué yo, por ejemplo, y luego mi descendiente. No. Es que hay que estar totalmente siempre cambiando de escenarios. Y lo que os digo, los hijos que nos tocan las pelotas un montón porque perdemos el control de lo que... pero ese control es porque viene de heridas que tú tienes dentro. Vienen justo ellos, sagradamente, vienen justamente para que nosotros nos abramos a otra manera, por ejemplo, de que las habitaciones no necesariamente tienen que estar impolutas y tienen que estar todo colocadísimo, y el edredón no puede tener una rozadura, y el calzoncillo tienes que cambiártelo 2 veces al día o cambiártelo 1 vez al día en lugar de cada 3 días. Y van a lo mejor con una ropa que a lo mejor nosotros la consideramos denigrante. Por favor, es súper importante que respetemos a nuestros adolescentes, porque ellos están forjando su identidad, y por eso viene esa rebeldía, porque es un momento en el que ellos hacen una separación, la vida les hace
hacer una separación entre lo que fue esa fe ciega y esa entrega ciega de amor a la verdad de papá y mamá, y tienen que encontrar su propia verdad. Entonces, si nosotros estamos encima todo el rato machacándoles de que hay que hacerlo así, así, acabamos con ellos porque al final los robotizamos, o acaban yéndose, pero también al final acaban escaldados y van por la vida que van huyendo también de relaciones, en los trabajos, a lo mejor, o en lo que sea, porque no soportan tanta presión, porque en definitiva a nuestros niños lo que necesitan es que los amemos, sean como sean, lleven el pelo como lleven, se vistan como se vistan, necesitan sentir que los amamos no por la apariencia o por una acción puntual que a lo mejor que a lo mejor ha bebido algo de alcohol, pero nuestros miedos, nuestras vivencias, eso es lo que hay que subir a la superficie, darnos cuenta que muchas veces esa necesidad de controlar a nuestros hijos viene por vivencias que nosotros no hemos sanado con respecto a cosas que hemos vivido nosotros o nuestro entorno, de familiares que pasaron por circunstancias, y ese miedo lo tenemos inconsciente, no te viene, pero nos viene detrás. Y cuando vemos una situación en nuestro joven o nuestra joven que a lo mejor va con una falda corta o lo que sea, y a lo mejor en el linaje han habido abusos, aunque tú no te acuerdes, pero a lo largo de la humanidad esto está en el linaje femenino, el abuso físico, el abuso en todos los sentidos, y el hombre lleva también el desprecio, estas dos heridas que están metidas en el tuétano del ser humano, lo que hacen es manipular y reconducir y no dejar que realmente la persona, nuestros hijos, puedan ser como ellos quieran ser y experimentar el error. Dejarlos, permitirles que cometan el error. Y como decía muy bien, y como decía yo muy bien, pues sí, muy bien, como decía yo bien al principio, qué importante ha sido para mí y está siendo para mí el asumir lo importante que es expresar las emociones, todas, verbalizarlas, porque la fortaleza no está en callarlas, la fortaleza y el valor está en expresarlas y mostrarle a tu hijo que te caes al suelo, pero que luego encuentras una manera de volverte a levantar. Eso es generar un buen cimiento para que ese hijo y esa hija, cuando esté solo en la vida, vea que la vida es un proceso de subidas y de bajadas y no esté aterrorizado porque sabe que igual que se cae, se levanta, porque lo ha visto en otros adultos, en los referentes, en los padres. Dejemos de ser perfectos porque nos agotamos nosotros también, porque nos obligamos a desconectarnos de lo que sentimos y tenemos que cohabitarnos y normalizar porque claro, si te ríes mucho, esta sociedad está visto como que eres superficial. Si te ríes mucho, eres superficial. La tristeza tampoco está muy bien considerada. ¿Qué te iba a decir yo? En fin, la rabia, ¿ves? La rabia sí que es algo. La ira, que vemos todo el mundo con lo que pasa en las naciones, con la política, con esto. El enojo sí que es una emoción que socialmente está abrigada. ¿Vale? ¿Y las otras por qué no? Hay que sacarlas, hay que despolvarlas, hay que darles aire para que tú empieces a vivir y transmitirle a tu hijo que tú eres un ser humano como cualquier otro, con debilidades, con momentos que no puedes ir hacia adelante, que estás desesperado, que te vea llorar. Yo esto lo hice, mostrar mi derrumbamiento, y os puedo asegurar que eso me hizo acercarme hacia ella.
y luego encontrar un camino de regreso a la fortaleza. Y es muy importante. Y quiero compartiros esto porque es una vivencia que creo que os puede ayudar muchísimo. Os animo a que lo reflexionéis, que lo reflexionéis. Hay que pensar consciente y salir del piloto automático. Y volviendo al tema del enojo y de la rabia, el enojo y la rabia solapan otras emociones. Por eso es tan importante ir al fondo, porque la rabia y el enojo siempre solapan dos emociones. O bien tristeza, ¿vale? Que llevas una tristeza profunda y la muestra y la sacas con rabia, porque socialmente no sé por qué, no se cuestiona, ¿vale? Una es la tristeza y la otra ahora se me ha olvidado. Pero sé que también es otra. ¿La otra cuál es? Una es la tristeza y la otra el miedo. Muchas veces la rabia solapa miedos. Me defiendo. ¡Ah! Miedo, no puedo soportar esta situación. ¡Ah! ¿Vale? Un saludo.